Buenos días con todos. Mi nombre es Ruth Bedriñana. Soy consultor en la empresa Réplica, consultor en SharePoint. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el producto de SharePoint, pero como solución para llevar nuestros servicios hacia la nube. Básicamente, el servicio de File Server, llevarlo a la plataforma de Microsoft 365 con el servicio de SharePoint, ¿sí? Entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ustedes, como saben, en estos últimos años el mundo ha cambiado muy drásticamente y lo hemos comprobado más aún en estos últimos meses, en los cuales básicamente la coyuntura por la que estamos pasando nos ha obligado a recluirnos de repente en nuestras casas y hacer el trabajo que nosotros hacíamos en oficina, lo estamos haciendo ahora desde casa, ¿no? Eh, si antes de repente no se veía muy claro esta situación, ahora sí lo vemos o lo podemos palpar de forma muy, muy clara, ¿no? Entonces, también ha cambiado bastante la forma o ha evolucionado bastante la forma en cómo nosotros trabajamos. Antes lo hacíamos desde las oficinas, teníamos una estación de trabajo, pero ahora básicamente desde donde nosotros nos encontremos, estemos en casa o en cualquier parte del mundo, podemos nosotros hacer nuestras funciones, nuestros trabajos. Y no podemos poner de pretextos ahora que no estoy en la oficina y no puedo trabajar, ¿no? Eso ha cambiado bastante en estos últimos años. ¿Por qué? El mundo es ahora una red enorme en la cual estamos prácticamente interconectados con muchas plataformas, las cuales nos ayudan a a hacer más eficiente nuestro trabajo diario. Por lo tanto, para hacer este trabajo mucho más eficiente, nosotros necesitamos interconectarnos con varios de los servicios que usamos en nuestro día a día para poder ejecutar estas funciones, ¿no? Entonces, y muchas veces la información que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo estas funciones, las tenemos de repente en oficina o prácticamente lo tenemos a través de un file server, tenemos toda esta información, ¿sí? Por lo tanto, para poder llevar a cabo estas funciones, tener la información a la mano, requerimos tener un ambiente centralizado en donde podamos recurrir constantemente a esta información sin la necesidad de que tengamos que acceder a través de una VPN a la información que está en la oficina. Por lo mismo, podemos llevar esta información a nuestra plataforma de los servicios en nube para poder obtener esta información. Uno de los servicios importantes dentro de la plataforma de Microsoft 365 es el servicio de SharePoint. Ahora, muchos de ustedes de repente ya conocen este servicio. ¿Qué es SharePoint? SharePoint es un servicio basado en nube para empresas básicamente de todos los tamaños, en la cual se pueda compartir información y se pueda administrar esta información, la información, los conocimientos, a través de este medio centralizado e impulsar de que los colaboradores de una organización puedan colaborar entre sí, ¿no? Puedan compartir la información sin la necesidad de que tengan que ir físicamente a un sitio para poder obtenerla. SharePoint básicamente tiene unos pilares. Sus pilares básicos son el pilar de la colaboración, la movilidad, inteligencia y la confianza. ¿Ok? Ahora, para el objetivo de la sesión de hoy, vamos a hablar sobre cómo trasladar esta información que nosotros manejamos a través de los servicios que están desplegados de repente en nuestro file server en las compañías, trasladarlas a la plataforma en nube. ¿Cómo es que hacemos todo ese proceso? Debemos de aplicar una metodología
para poder hacer el traslado de esta información. La metodología va aplicada con los siguientes puntos. Primero, hay que hacer un análisis de datos, hay que planear una estructura de sitios o una arquitectura. Esta arquitectura debe ser la idónea para poder subir la información a la plataforma. Planear una estructura también de permisos, quiénes van a ser las personas que van a entrar, con qué roles van a entrar a la información que vamos a contener dentro de esta plataforma. Luego, cuando ya tengamos toda esta arquitectura ya armada, proceder a nuestro proceso de migración. Y finalmente, hacer la validación de que toda la información haya sido migrada correctamente para ya compartirla de repente con nuestros usuarios finales y que ellos puedan acceder a esta información. Y entonces vamos a analizar un poquito cada uno de estos pasos para que los tengamos en cuenta al momento de hacer este proceso de migración. Primero, el primer paso, el fundamental, el primero es analizar los datos. Cuando nosotros planeamos hacer el proceso de migración, primero debemos de concientizarnos de que la información o SharePoint como plataforma en nube no es un espacio ilimitado, ¿sí? Tiene un límite de almacenamiento de información. Y esto va a depender básicamente de la cantidad de licencias que nosotros hayamos adquirido con el servicio de Microsoft 365 o haber comprado de repente espacio adicional para la plataforma. Entonces, primero debemos de pensar cuánta información es que yo voy a trasladar a mi plataforma de nube. Revisar luego la estructura de carpetas que tengo. La ruta de caracteres, perdón, la ruta de caracteres que es básicamente la dirección URL de los archivos que yo tengo desplegados en mi file server, ¿sí? Esto lo voy a explicar con este diagrama. Y aquí, cuando llego siempre a esta parte, siempre les digo, cuando queremos nosotros hacer el traslado de la información que tenemos en un servidor a la plataforma de nube, nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Debemos cambiar el chip que tenemos de que la información que tenemos en un servidor va a viajar tal y cual a la plataforma de nube, ¿sí? O al SharePoint, en este caso, ¿no? Entonces, debemos de hacer un borrado de toda esa forma de cómo planeamos guardar nuestra información para nuevamente en nube hacer toda una reestructuración de toda una arquitectura. ¿En qué se va a basar esta reestructuración? Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a retroceder aquí, nosotros tenemos en nuestro file server toda esta estructura, ¿sí? Nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente necesito guardar datos históricos? De repente los datos históricos me ocupan un espacio de 5 teras, 10 teras, 20 teras. Y en capacidad de almacenamiento en SharePoint, puede hacer de que yo solo tenga una capacidad de 2 teras o 3 teras. Entonces, ¿qué puedo ganar yo haciendo que toda la información histórica viaje a la plataforma? De repente no gano nada. Si mi objetivo es de que los usuarios finales tengan la información a mano y puedan utilizar esta información para su trabajo de su día a día, de repente la data histórica no es la data que yo debería de pensar en hacer para poder hacer la migración de la información, ¿sí? Muchas veces cuando hagamos este proceso, vamos a encontrar, por ejemplo, carpetas como son los de me pongo de ejemplo esta lista, ¿no? Por ejemplo, los documentos que están almacenados en finanzas y en recursos humanos. De repente estos dos contenedores, pasarlos a un sitio en donde tenga mis sitios por áreas para poder almacenar la información dentro de un solo site. Pero también debo de tener en cuenta de que de repente la carpeta de finanzas dentro de su estructura
hay una diversa cantidad de subcarpetas, ¿ok? Donde tenemos almacenada toda nuestra información. Muchas veces las carpetas que están debajo de la carpeta principal la vamos a tener que sacar a un nivel superior o al nivel de donde está la carpeta principal de finanzas. ¿Por qué? Por el volumen de información que se almacena en cada una de estas carpetas. Ahora, esta parte de aquí se las voy a explicar más con estas consideraciones que debemos de tener en cuenta al momento de hacer la migración de datos. Si bien SharePoint es una plataforma colaborativa, como plataforma también tiene sus reglas. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta estas reglas para poder hacer la migración. Ahora, ¿cuáles son las principales reglas? Aquí he listado como unas 10 principales reglas que debemos de tener en cuenta para poder hacer esto, ¿sí? Entonces, comencemos. La primera es lo que les dije, ¿no? El almacenamiento en SharePoint no es ilimitado, ¿sí? Aquí nosotros debemos de prever cuánto yo tengo de espacio disponible en SharePoint. De repente solo tengo 1 tera o 1,5 teras o 2 teras. Entonces, sobre esa capacidad de almacenamiento es que yo debo de prever qué cosas, qué archivos de mi file server o qué áreas o qué carpetas principales de mi file server es que yo voy a considerar en migrar a esta plataforma. De repente no necesito migrar de repente los archivos de secretaría, o de repente no necesito migrar archivos de, no sé, archivos, pero sí necesito migrar de repente los archivos de marketing, porque marketing trabaja full con mucha documentación fotográfica, videos, etcétera, y muchas veces este personal no se encuentra, no trabaja directamente en oficinas, de repente trabaja fuera, trabaja desde casa o tenemos proveedores que nos hacen ese servicio y necesitamos centralizar la información que hacen estas personas en un repositorio, ¿sí? Entonces, sí considero migrar de repente a un área en la que sí maneja cierto volumen de información, en la que hay un intercambio masivo de información. Entonces, a esas áreas en específico, yo consideraría hacer un proceso de migración, ¿ok? Por eso es el tema de ver, de acuerdo a la capacidad que tiene de almacenamiento en nube, ver a qué áreas le vamos a dar prioridad o a qué tipos de documentos vamos a darle prioridad para poder hacer la migración. La segunda consideración es una biblioteca de documentos, un contenedor principal. Cuando hablamos de contenedor principal, podemos hablar de estos contenedores, raíces, ¿sí? Un contenedor principal puede almacenarse hasta 30 millones de archivos y carpetas. Eso es lo que dice Microsoft, ¿ok? Como regla. Pero como un estándar, Microsoft nos dice, tú puedes almacenar hasta 30 millones de archivos en un solo contenedor. Pero si nosotros llenamos un solo contenedor con demasiada información, demasiada documentación, muchas veces al abrir estos contenedores, se pueden volver lentos o las capacidades o características que podemos encontrar dentro de la funcionalidad del uso de estos contenedores se van a ir viendo disminuidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cada carpeta o cada contenedor no supere la cantidad de elementos, que son 100.000 elementos, por ejemplo, que no se llegue a superar esa cantidad. Entonces, teniendo en cuenta de que mi contenedor documental no debe de superar los 100.000 elementos, ¿sí? Yo debo de pensar en hacer esta estructura, ¿sí? Si mi contenedor principal, por ejemplo, el de finanzas, pesa, no sé, 50 gigas en total de información, pero mi carpeta 3 o mi carpeta 4 pesa 10 gigas, pero dentro de esta carpeta 4 yo ya tengo 190.000 elementos, ¿sí? 90.000 elementos almacenados. Entonces, por ello, yo debo de pensar en que este contenedor debe de subir de repente un nivel superior un poquito más arriba para poder
dejar espacio dentro del contenedor principal para que no solo tenga todo el volumen de información. ¿Ok? Todo el volumen de información contenida. Ahora, algunos de repente me puedan preguntar, Ruth, ¿cuántos contenedores o cuántas bibliotecas yo puedo crear en un solo sitio? Aquí no hay límite de creación de bibliotecas principales. ¿Ok? Entonces, como tercera consideración no existe un límite, como les dije, no existe un límite en el número de bibliotecas de documentos que pueda tener un sitio. Por lo tanto, nosotros podemos crear N cantidades de contenedores principales para poder hacer el almacenamiento de nuestra información o hacer la redistribución del contenido que yo tengo en subcarpetas y para pasarlas a un nivel superior a través de contenedores principales. ¿Ok? La cuarta consideración, permisos exclusivos se debe considerar solo hasta 5.000 elementos. Cuando hablamos de permisos exclusivos, y esto lo vamos a ver más abajo con el tema de seguridad, es que nosotros podemos ponerle a nuestros contenedores los permisos exclusivos para identificar de que tal grupo de seguridad o tal otro puedan tener ciertos roles para poder visualizar o colaborar con la información desplegada dentro de esta plataforma. El tamaño máximo de carga de los archivos no debe de ser superior a los 100 gigas. Esto ya se incrementó hace poco, antes el tamaño máximo por documento o por archivo que se vaya a subir a estas plataformas es de 100 gigas. ¿Ok? Para mover o copiar entre archivos, muchas veces subimos toda la información a un solo contenedor y después decimos, ok, voy a mover la información después de biblioteca a biblioteca. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. No se pueden mover más de 100 gigas en tamaño total de un contenedor a otro contenedor cuando ya toda la información está desplegada en nube. No se pueden mover más de 30.000 archivos a la vez. O sea, ahí debemos de estar moviendo de repente si queremos hacer este proceso de movimiento. Debemos de tener en cuenta de que solo podemos mover en paquetes de 30.000 archivos como máximo. Y cada archivo que voy a hacer ese proceso de movimiento no debe pesar más de 2 gigas. Si bien, si yo subo desde mi computador o utilizando una plataforma o una herramienta de migración, puedo subir archivos de hasta 100 gigas. Cuando estos archivos hayan subido a la plataforma, si un archivo pesa, por ejemplo, 99 gigas, ese archivo no lo puedo mover de contenedor a contenedor directamente en la nube, ¿sí? Si pesara menos de 2 gigas, sí puedo hacer ese movimiento, pero si pesara más, obviamente no me va a permitir hacer ese proceso de movimiento de estos archivos, ¿ok? Aquí va el punto más importante, el tema de sincronización. Muchas veces nosotros, como usuarios, nos hemos acostumbrado a trabajar de repente con la documentación. Cuando hablo de documentación, de repente los documentos de Office, abrirlos directamente desde nuestros equipos para poder interactuar con la herramienta, utilizar la aplicación que nos permite ejecutar el documento o el archivo que queremos abrir. Lo hacemos mucho mejor o trabajamos mucho mejor desde los aplicativos que están instalados en nuestros equipos. ¿Ok? Entonces, para ello utilizamos el proceso de sincronización, pero el proceso de sincronización nos permite sincronizar hasta 300.000 archivos de todas las bibliotecas y documentos sincronizados con nuestro dispositivo. ¿Sí? Esto es un punto muy importante si es que yo planeo que mis usuarios finales finalmente tengan la información desplegada en sus equipos. ¿Sí? Y este punto, el punto 7, es un punto clave para poder también yo estructurar la información que de repente pueda tener dentro como subcarpetas, estructurar nuevamente esta información, sacar de repente la información que está en una subcarpeta, sacarla a un nivel principal, como puede ser una carpeta principal. ¿Ok? Este punto 7 es el punto clave o el punto
es un punto muy importante para poder considerar por esta limitante, ¿no? De que solo me va a permitir sincronizar hasta 300.000 archivos con mi dispositivo. Ahora, si hablamos de versionamiento, cuando son documentos de Office, puedo abrir estos documentos o puedo abrir los documentos y puedo verificar si es que tienen un nivel de versionamiento. Si guardamos versionamiento, estos me pueden permitir guardar hasta 50.000 versiones principales y 511 versiones secundarias. ¿Qué significa esto? Por cada versión que yo voy a estar almacenando, me va a ocupar un espacio en mi capacidad de almacenamiento de SharePoint. Por lo tanto, debo de tener en cuenta si es que yo quiero guardar versionamiento de mis documentos almacenados o no. ¿Sí? Y si es que voy a trabajar con versionamiento, la cantidad mínima de versiones que puedo configurar es de 100.000 versiones por, perdón, 100 versiones, no 100.000, 100 versiones por documento. ¿Ok? Esas son las consideraciones. Y bueno, las dos últimas, la cantidad de subsitios que se pueden considerar desde un sitio principal son de 2.000 y la cantidad de usuarios que pueden almacenarse dentro de un sitio principal es de 2 millones. ¿Ok? Esto de repente no es tan crítico para poder armar la arquitectura o pensar o hacer el análisis de datos para luego armar su arquitectura. ¿Ok? Aquí, bueno, les quería comentar un poquito sobre el tema de almacenamiento. SharePoint, cuando se les entrega el producto de SharePoint a través del Microsoft 365 u Office 365, el espacio base de almacenamiento en SharePoint es de 1 tera. ¿Sí? Y por cada licencia que ustedes van adquiriendo, se les va a sumar a ese tera 10 gigas. ¿Sí? 10 gigas de espacio adicional. Entonces, ustedes pueden tener, no sé, 10 licencias, es 1 tera más 100 gigas que se van a adicionar a su espacio único dentro de la plataforma de SharePoint. ¿Ok? Luego de haber hecho el análisis de datos, haber estudiado bien cómo va a ser su estructura, es que nosotros planteamos a continuación hacer una arquitectura, ¿sí? Y la arquitectura puede ser una arquitectura simple, como la que vemos aquí, en la cual tenemos un sitio principal, ¿sí? Y debajo, bueno, podemos tener nuestros contenedores documentales o tener un subsitio y dentro de ese subsitio tener nuestros contenedores documentales como nosotros lo hayamos planteado en el paso anterior. ¿Ok? Puede ser una arquitectura simple como la que vemos aquí o puede ser una arquitectura un poquito más compleja como la que vemos aquí. ¿De qué va a depender esta arquitectura? Básicamente va a depender de cómo nosotros hayamos hecho nuestro análisis de datos. También va a depender si es que nosotros queremos crear sitios individuales, ¿sí? Como los que vemos aquí. Sitios individuales de tal forma de que le deleguemos estos sitios o la administración de estos sitios se los deleguemos a nuestros usuarios finales, a los responsables de poder crear los contenedores documentales, de darle permisos a otros usuarios para que puedan entrar con los diferentes roles a cada uno de estos contenedores. Entonces, nosotros podemos armar una arquitectura simple, viendo sobre el análisis de datos, viendo si es que cada uno de los contenedores que yo voy a armar van a ser soportables, durante cuánto tiempo me van a poder permitir hacer el almacenamiento de información, ¿sí? De acuerdo a las consideraciones que habíamos tenido antes, ¿sí? Que cada contenedor de repente no llegue a los 100.000 elementos como máximo de almacenamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, se arma esta arquitectura. Finalmente, cuando ya tenemos la arquitectura realizada, ya tenemos esta arquitectura, ya la armamos, ya construimos nuestros contenedores, etcétera, vamos a ver el tema del plan de permisos. Ahora, para el plan de permisos, nosotros, para una mejor administración de los grupos de los permisos, se arman grupos de seguridad.
Los grupos de seguridad se arman a nivel raíz del sitio, ¿sí? Estos me van a permitir básicamente hacer una administración de todo lo que yo tengo debajo de mi sitio principal, cada uno de los contenedores, pudiendo yo poner permisos exclusivos a cada uno de los contenedores o páginas que me van a ayudar a hacer la navegación de repente a estos contenedores, ¿sí? De tal forma de que de repente un grupo entre a un contenedor con el permiso de solo lectura, otro grupo entre con el permiso de colaboración o edición, otro grupo entre con el permiso de control total, etcétera, ¿sí? ¿Se pueden hacer permisos exclusivos dentro de la plataforma? Sí. Por lo general, SharePoint nos trae una serie, unos 4 o 5 tipos de permisos, niveles de permisos básicos, ¿sí? Y sobre esos niveles de permisos básicos, nosotros podemos armar nuestros propios permisos personales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, Ruth, yo quiero que quiero hacer de que un grupo pueda entrar a colaborar conmigo, guarde información, edite la información, pero no quiero que elimine la información que voy a almacenar en estos contenedores. Si bien la plataforma por default no viene con ese tipo de permisos, nosotros podemos construir esos niveles de permisos personalizados, ¿no? Podemos elegir de que todos los usuarios tengan el permiso de colaboración, pero quitarle todos los roles que tengan que ver o los permisos que tengan que ver con el proceso de eliminación, ¿no? Entonces, podemos construir estos permisos dentro de la plataforma y otorgárselos a cada uno de los grupos de seguridad o otorgárselos dentro de los contenedores que nosotros hayamos elegido, ¿no? Ahora, después de haber hecho el plan de permisos, nosotros procedemos con la migración de la información. Ahora, para poder hacer la migración, lo podemos hacer de estas distintas formas. De forma manual, pasar la información uno a uno a estos contenedores que están en la nube, o bloque a bloque, carpeta por carpeta de repente, teniendo en cuenta lo que les dije antes en las consideraciones de que no se pueden migrar de repente de forma manual y de nube a nube, no se pueden migrar de repente paquetes demasiado grandes, como son los de más de 30,000 archivos de repente, ¿sí? Subirlos de a pocos dentro de la plataforma. Y conforme tú vayas migrando o conforme se vaya haciendo este proceso de migración de forma manual, se tiene que tener abierta el browser de Internet para que pase toda la información. Otra forma es abrir un paquete y mediante PowerShell correr un comando para que se pueda subir estos paquetes de archivos, ¿sí? La otra es haciendo el proceso de sincronización, pero recuerden que con el proceso de sincronización tenemos una limitante, solo podemos sincronizar hasta 300,000 elementos por vez, ¿sí? Si yo ya termino, si yo pienso hacer mi migración con este proceso de sincronización, lo que debo de hacer de repente aquí ya va el ingenio de cada uno, de repente es que yo primero sincronizo un contenedor, ¿sí? Paso todos los archivos que tengo que pasar a ese contenedor. Una vez terminado de hacer el proceso de sincronización con ese contenedor, me voy a la herramienta de sincronización, desincronizo o me desvinculo del archivo sincronizado o del contenedor principal sincronizado y vuelvo a sincronizar otro contenedor documental para seguir con mi proceso de sincronización. ¿Ok? Es un trabajo un poquito más laborioso porque tienes que hacerlo uno a uno y estar al pendiente de que todo haya subido bien, etcétera. Entonces, aquí es un proceso un poquito manual, un poquito más trabajoso, pero también es eficiente. Y la última forma de sincronización es que Microsoft tiene su propia herramienta de sincronización, que es el SharePoint Migration Tool. Es una herramienta muy sencilla de usar. Nos va a permitir hacer el proceso de sincronización. Siempre esta herramienta es conveniente instalarla de repente en un ambiente servidor para que se ejecute continuamente hasta que termine de hacer el proceso de sincronización. Con esta herramienta podemos dejar
corriendo, tanto con esta herramienta como con el PowerShell, podemos dejar corriendo varios de nuestros contenedores, varios procesos de sincronización en un solo paquete de sincronización, ¿sí? Es una herramienta muy eficiente. Esta herramienta a su vez también me va a permitir de repente hacer la migración. Si estoy haciendo paquetes de migración de archivos, y terminé de hacer mi migración y de repente tengo que hacer un corte a una fecha, y cuando quiera poner ese paquete de migración en producción, necesite hacer, como les dije, hacer un corte, y de ese corte a la fecha en la que vamos a poner el, el paquete en producción, de repente hay un lapso de días o hay un lapso de horas en las que no se llegaron a sincronizar esos archivos. Entonces, con esta herramienta, ¿sí?, que es el SharePoint Migration Tool, lo que podemos hacer es migrar un diferencial desde la fecha en la que se hizo la migración hasta la fecha en la que se hizo o que se va a poner el ambiente en producción, ¿sí? Con esta herramienta de migración, de repente los usuarios, mientras nosotros estamos migrando, los usuarios siguen trabajando con su información y no necesariamente tienen que parar de trabajar, ¿no? Entonces, mientras estamos haciendo la migración gorda, la migración más fuerte, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un alto, un día terminamos de hacer el corte y les indicamos a los usuarios que tal fecha, si por ejemplo, vamos a poner el caso, ¿no? Hoy termino de hacer la migración, hoy 14 de julio termino de hacer la migración y le digo a los usuarios, ok, el 16 vamos a entrar en producción con todos los archivos migrados de un determinado sitio, ¿sí? Entonces, del 14 al 16, los usuarios van a seguir trabajando esa información, la información que tienen en ese file server, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la noche, nosotros decimos, en la noche del 16 o del 15 para el 16, nosotros hacemos ese corte y hacemos la migración de los archivos que no se lograron migrar desde la fecha del corte del paquete grande hasta la fecha en la que vamos a poner en producción esos archivos. ¿Ok? Entonces, la herramienta lo que me permite es hacer una migración o un update de esos archivos que no se llegaron a migrar en ese lapso de tiempo. Estas son las funcionalidades que tiene, y muchas otras funcionalidades que tiene esta herramienta, como son, por ejemplo, si yo no quiero migrar datos históricos, solo quiero migrar los archivos de los últimos 2 años. Entonces, aquí en la herramienta yo configuro esa posibilidad de solo migrar archivos creados o modificados en un rango de tiempo. De repente, yo en el file server no tengo la forma de cómo ver qué archivos son, por ejemplo, archivos MP4 o MP3. Y dentro de mi plan o de mi análisis de datos, he considerado de que los archivos MP3 y MP4 no deben de subir a la plataforma, porque me he dado cuenta que son videos o audios que no hacen falta hacer la subida de esta información. Entonces, ¿cómo discrimino esa información? Con esta herramienta yo puedo hacer ese proceso de discriminación para poder decir, ok, no subas tales extensiones de archivos, no van a subir a la plataforma y solo de una fecha a una fecha son los archivos que van a subir. De esa forma también controlo los datos históricos de repente, ¿no? Los datos que sean mayores a 2 años, de repente son ya datos históricos y no hacen falta subirlos a la plataforma, ¿no? Con esa herramienta los podemos hacer. Y por último, tenemos el proceso de validación. ¿Ok? Para la validación debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, verificar que los permisos sean entregados correctamente a los usuarios por los grupos de seguridad que les estaba comentando, para que cada usuario pueda acceder a su información de forma correcta, ¿sí? Y con los roles correspondientes.
El gobierno de la información, bueno, siempre es bueno verificar finalmente cuando se hace todo este proceso de migración, siempre es bueno verificar la cuota de almacenamiento. Por cada sitio, nosotros le entregamos al sitio principal, por así decirlo, una cuota de almacenamiento, ¿sí? Si mi, si mi sitio, si mi SharePoint en sí, el total de espacio que me otorga SharePoint es de 1 tera, ¿sí? Y yo tengo un sitio para el área de finanzas, he creado un sitio para el área de finanzas, debo de considerar de que ese sitio del área de finanzas de repente le tengo que entregar de ese tera 200 gigas o 300 gigas, dependiendo del volumen de información que maneje, ¿no? Y a otra área, de repente al área de sistemas, le voy a entregar solo 50 gigas porque ellos no manejan mucha información documental, o al área de recursos humanos sí le tengo que entregar 200 gigas porque ellos manejan bastante información documental, como el área de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, ver aquí las cuotas de almacenamiento por cada sitio, y eso lo ve el administrador global en el panel de administración del SharePoint, y verifica las cuotas de almacenamiento de este portal, ¿no? Conforme los usuarios vayan requiriendo más espacio, al usuario administrador le debe de llegar una alerta indicándole de que el tal sitio se está quedando sin espacio. Ahora, depende ya de nuestra forma de administrar del portal, es que nosotros le digamos a los usuarios, ok, limpia solo tu data histórica, bájala, o de repente los archivos de versionamiento hay que eliminarlos, los más antiguos hay que eliminarlos porque esos están ocupándonos espacio en la plataforma, ¿no? O, en todo caso, si no es así, entregarles a ellos un espacio adicional, ¿no? Sumarle un poco más de la cuota de almacenamiento de su sitio. Reglas de monitoreo de información, qué información mostramos y a quién las mostramos, ¿no? Siempre es bueno hacer estas reglas de monitoreo. Esto es a nivel de administración global, con el servicio de seguimiento y monitoreo de seguridad dentro de la plataforma de Office 365. Y otras consideraciones que debemos de tener en cuenta es que como va a ser una plataforma nueva, ya no es que los usuarios van a entrar al file server conocido. Esta ya es una plataforma nueva. Si bien es intuitiva la plataforma, siempre es bueno darle un entrenamiento a los usuarios finales para que sepan cómo es que van a manejar su información en adelante, ¿no? Cómo es que van a acceder a esta información en adelante, cómo es que van a sincronizar su información con sus dispositivos para que puedan trabajar de forma idónea con la plataforma. Bueno, información a los usuarios de que los documentos han sido migrados. Hay que indicarles a los usuarios de que a partir de una fecha determinada ya no van a acceder de repente al file server, se les va a cortar los accesos al file server para que directamente ya vayan a la plataforma de nube y puedan acceder a su información. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí les puse en este slide un poquito sobre el tema de los planes. Si ustedes quieren adquirir planes de SharePoint, únicamente de SharePoint, las pueden adquirir también como servicios. SharePoint maneja 2 tipos de planes, el plan 1 y el plan 2, o a través de los servicios de Office 365 o Microsoft 365, en la cual ustedes pueden también adquirir este servicio. Si tuviesen alguna pregunta de todo lo que hemos hablado aquí, por favor, estoy dispuesta a escucharlos. Si alguien tuviese alguna pregunta, puede encender su micro o puede escribir su pregunta a través del chat que tenemos en esta sesión.
Veo que no hay preguntas. Espero que haya quedado claro este punto o los puntos tratados en este tipo de solución. Básicamente, quería que tengan en cuenta los pasos que hay que seguir para poder hacer una correcta migración de sus archivos que de repente puedan tener actualmente en su file server y quieran pasarlos a la plataforma de SharePoint Online, ¿sí? Eh, Son los pasos que se deben de considerar para poder hacer este proceso de migración. Ok, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿existe alguna herramienta para firmar digitalmente documentos en SharePoint? Sí, señor Socla, ¿cómo está? Buenos días. Sí existen herramientas que se pueden adicionar a la plataforma de SharePoint para poder hacer el tema de firmas digitales. Una de estas es la herramienta que viene con Adobe, que es el Adobe Sync, que es una herramienta muy potente para poder hacer el tema de firma digital. La segunda pregunta es, ¿se puede poner restricciones de copias, archivos al SharePoint como MP3 y RAR? Señor Paucar, ¿cómo está? Buenos días. Poner restricciones de copiar archivos. Sí, correcto. Se puede poner ese tipo de restricciones con esta herramienta. ¿Sí? Esta herramienta el SharePoint Migration Tool, cuando se hace ese proceso de migración, aquí en la misma herramienta se configura las opciones para que no migren los archivos que nosotros elijamos, con las extensiones que nosotros indiquemos, ¿no? En este caso MP3, .rar, etcétera, ¿no? Con esta herramienta, que es el SharePoint Migration Tool, se puede hacer ese proceso. A ver, tengo otra pregunta. Si decido cambiar de G Suite a Microsoft 365, ¿ustedes nos asesoran de principio a fin? Sí, cuente con nosotros para poder hacerles ese asesoramiento. Descuide, usted nos puede contactar más adelante con alguno de los asesores de ventas o directamente aquí, finalmente, al final de la presentación voy a dejar un correo electrónico en donde se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Sí? Entonces, para poder culminar con esta sesión, bueno, quería que quedara claro este punto de la metodología que hay que seguir para poder hacer este proceso de migración, que es primero hacer el análisis de datos, teniendo en cuenta los parámetros que hay que tener en cuenta, como son el volumen de archivos que deben de tener frente a cada contenedor documental. Luego de hacer un correcto análisis de datos, es que se planea una arquitectura, ya sea la arquitectura compleja que le mostré o la arquitectura simple. Esto va a depender básicamente de cómo ustedes quieren que se administre ese portal o esos contenedores a futuro. El punto clave aquí, dentro de todos estos puntos, dentro de toda esta metodología, es el análisis de datos. Si nosotros hacemos un correcto análisis de datos, esa arquitectura que nosotros armemos nos debe de soportar o debe de ser soportable a lo largo del tiempo, de repente a unos 4 o 5 años, dependiendo, ¿no? Entonces, siempre debemos de hacer un correcto análisis de datos pensando en que la arquitectura que vamos a armar debe de ser soportable a un lapso de tiempo prudente, ¿no? Para que podamos seguir creciendo sin problemas. Ok, tengo otra pregunta. Al estar nuestro file server en la nube, ¿podríamos compartir información mediante OneDrive? SharePoint es una plataforma muy parecida a OneDrive. SharePoint no es OneDrive, ambas son dos plataformas distintas, pero sí, al tener nuestra información, si queremos hablar sobre el tema de procesamiento, de compartir información, SharePoint me permite hacer casi todas las funcionalidades que tiene OneDrive a nivel de compartir documentos, que también se puedan colaborar con los documentos cargados dentro de la plataforma.
etcétera, ¿no? Entonces, sí me va a permitir hacer este proceso de compartir la información, tanto con usuarios internos como con usuarios externos. Ahora, Microsoft ha sacado una forma de cómo también poner restricción a nivel de cómo compartimos la información. Muchas veces, cuando he tenido contacto con algunos clientes, me han comentado y me han dicho, Ruth, yo quiero compartir de repente esta información con mis usuarios finales, pero solo quiero que lo vean, pero no quiero que lo descarguen. Antes no existía esa función dentro del proceso de compartir. Ahora sí existe, ¿no? Nosotros podemos poner en que, ok, quiero compartir con esta persona tal documentación, quiero que lo lea, pero no quiero que lo descargue. Entonces aplicamos ahí ciertos parámetros al momento de hacer el proceso de compartir y se puede tener hasta esos niveles de permisos cuando compartimos la información. Se puede restringir el acceso para poder compartir la información. Sí se puede restringir. Esto es a nivel de la plataforma. Como administrador global, nosotros podemos restringir que la información de un determinado contenedor salga fuera, ¿sí? Entonces, sí podemos hacer ese nivel de restricción, señor Muñoz. Otra pregunta. ¿Tiene incorporada alguna herramienta contra virus de tal manera que mis archivos en la nube estén seguros de virus? Dentro de la plataforma de SharePoint, bueno, dentro de toda la plataforma de Office 365 se maneja un antivirus que está inmerso dentro de la plataforma. Directamente que nosotros tengamos el antivirus visual allí como para poder ver y ejecutar el antivirus a un determinado archivo no lo tenemos bajo esa perspectiva. Pero sí a nivel de toda la plataforma de Office 365, sí existe una herramienta de seguridad contra virus. Ahora, los archivos que nosotros subamos dentro de la plataforma de SharePoint tienen la seguridad de que siempre están siendo escaneados, ¿no? A nivel de virus. Por ejemplo, el ransomware y otros virus que son los que han afectado últimamente a esta serie de documentos que podamos tener de repente en equipos, ¿ok? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Si alguna pregunta, si quisieran más información sobre lo que hemos hablado el día de hoy, pueden escribirnos a un correo electrónico soluciones.cloud@replica.com.p. O Isaac, no sé si puedes dejar en el chat de repente los correos electrónicos a donde se pueden conectar o pueden escribirnos los participantes para poder acceder a esta información. Ok, aquí tengo una pregunta interesantísima. ¿Se puede generar un backup automático de lo enviado a la nube? Ok. Señor Guillermo, le contesto esta pregunta. Es muy interesante. Muchas gracias por su pregunta. SharePoint, tengan en cuenta de que SharePoint no es una herramienta de backups, ¿sí? Es un servicio bueno, para lo que estamos hablando el día de hoy, básicamente almacenamiento, ¿sí? Si queremos propiamente dicho la palabra backup, entonces deberemos de usar otras herramientas, otros servicios para poder hacer el servicio de backup. Pero propiamente SharePoint nos permite almacenar la información. Tiene ciertas medidas de seguridad SharePoint para poder de repente no perder la información. Si, por ejemplo, un usuario elimina una información,
de la plataforma, nosotros podemos recuperar esa información ya que SharePoint maneja dos papeleras de reciclaje. La primera papelera de reciclaje de repente tiene acceso los usuarios, pero existe una segunda papelera de reciclaje en la cual los administradores pueden entrar en el lapso de 30 días para poder recuperar la información. En total, son casi 90 días de almacenamiento en papelera de reciclaje. La primera papelera 60 días y la segunda papelera unos 30 días más para poder recuperar la información. Otra pregunta es, ¿puedo integrar un SharePoint con dos tenants diferentes? Muy buena pregunta, señor Juan. ¿Puedo integrar SharePoint con dos tenants diferentes? Si estamos hablando de tenants, son dos servicios de Office 365, Microsoft 365, diferentes. Es como si yo dijera, quiero integrar réplica, el tenant de réplica con el tenant de miempresa.com. ¿Sí? Entonces son dos empresas diferentes. ¿Se puede hacer un tema de integración? Habría que evaluar cuando hablamos tema de integración, ¿de qué estamos hablando aquí? Puedo hacer una pregunta un poquito compleja. ¿Podemos de repente unir los dos SharePoints de estos dos sitios? Podría ser posible, pero hay que primero hacer una evaluación de lo que queremos lograr, cuál es el objetivo, para poder de repente por ahí armar una arquitectura intermedia que pueda hacer ese proceso de integración que necesita, ¿no? Pero previamente hay que hacer un proceso de evaluación. Sería bueno contactarnos, señor Juan. De repente en interno podría dejarnos sus datos para poderlo llamar y poder revisar su caso en particular. Comparativo, señor Guillermo, me está pidiendo comparativo económico versus G Suite en porcentaje. El comparativo económico, bueno, les he dado aquí unas pautas de cuál es el costo base, por así decirlo, de las licencias, pero el comparativo económico versus G Suite y Office 365 de repente se lo podríamos pasar directamente, hacerle llegar un comparativo, ¿sí? En estos momentos no tengo preparado los montos. ¿Cuál sería el símil de SharePoint en G Suite, Google Drive? ¿Cuál sería el...? Ok. No manejo mucho la herramienta de G Suite o los servicios de Google. No los manejo muy bien, pero sí, por ejemplo, Google Drive podría asemejarse mucho al servicio el Drive de Microsoft, que es OneDrive, ¿sí? Y G Suite es muy semejante a lo que nosotros tenemos en SharePoint. Si bien en esta ocasión les he hablado sobre el servicio básicamente de almacenamiento de datos en SharePoint, SharePoint no es únicamente un sitio para poder hacer el almacenamiento de datos. SharePoint es mucho más potente que simplemente un sitio en donde nosotros podamos hacer almacenamiento. Con SharePoint nosotros podemos construir aplicaciones. Por ejemplo, si tenemos un cuello de botella en la organización, nosotros podemos hacer de repente un flujo de trabajo, ¿sí? Para que ese cuello de botella se disipe a través de este flujo o este sistema que podemos construir dentro de la misma plataforma. SharePoint se une con muchos de los servicios que tiene dentro de toda la plataforma de Office 365, como son, por ejemplo, Power Apps, ¿sí? Como son Power Automate, que es básicamente para hacer el tema de flujos de trabajo. Power Automate está integrado directamente con SharePoint, se puede manejar de forma gratuita hasta cierta cantidad de eventos que se pueden ejecutar por mes. Power Automate tiene ciertas plantillas que se pueden utilizar directamente con la plataforma. Entonces,
por ahí se pueden hacer diversos flujos. Por ejemplo, este tema de la inscripción que ustedes hicieron a través de Forms, ¿sí? Eso lo hemos hecho, es un pequeño sistemita que nosotros hemos hecho para poder hacer el registro de los usuarios, que está hecho con Forms, Power Automate y SharePoint. Básicamente, esas tres herramientas han jugado de la mano que finalmente todos sus registros van siendo almacenados dentro de SharePoint, ¿sí? Entonces, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan a nivel de flujos de trabajo, también se pueden hacer dentro de la plataforma de Office 365 esos sistemas. Bueno, no tengo más preguntas por aquí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Creo que mi compañero colocó Isaac puso allí en el chat una dirección electrónica que es info@replica.com.p y solucionescloud@replica.com.p. Si es que requieren que los contactemos de alguna forma para poder de repente aclarar ciertas dudas que puedan tener en base a lo que hemos hablado el día de hoy. Respondo unas cuantas preguntas más. Ok, tengo aquí una pregunta. ¿SharePoint soporta nombres largos de archivos entre carpetas? Muy buena pregunta, señor Juan. SharePoint soporta nombres largos de archivos de carpeta, de los nombres de los archivos. Aquí voy a ir un ratito a este punto. Yo les había explicado que entre las consideraciones o los puntos antes de, aquí entre los puntos clave para poder hacer los análisis de datos es ver la ruta, los caracteres de la ruta de documentos, ¿sí? Todos los documentos que nosotros guardemos en nuestros equipos tienen una dirección URL, ¿sí? Y esta dirección URL se va a ver trasladada dentro de una plataforma de SharePoint, ¿sí? Como la que vemos aquí. Entonces, cuando nosotros construyamos un contenedor documental, hay ciertos tips que debemos de aplicar, como son los de crear nuestros contenedores documentales con los nombres más cortos posibles, de tal forma que estos nombres que nosotros usemos no sean demasiado largos y que nos ocupen la cantidad de caracteres dentro de una dirección URL de la nube, ¿sí? Estos deberían de ser lo más cortos posible. ¿Por qué? Un estándar general nos dice de que las direcciones URL no deben de superar los 400 caracteres. Entonces, si nosotros creamos, por ejemplo, un contenedor documental, y lo voy a hacer ahorita y rapidísimo como para poder terminar la sesión del día de hoy, creamos un contenedor documental con el nombre de la carpeta en donde vamos a guardar el documento, ¿sí? Lo voy a crear, ¿sí? Esta dirección, este contenedor, si se dan cuenta, tiene una super dirección electrónica demasiado súper larga, ¿sí? Y esta no es la forma correcta de cómo nosotros debemos de crear nuestros contenedores documentales. Por ejemplo, aquí, si yo quise poner de repente ese nombre, aquí yo debí de haber creado un contenedor documental que diga de repente documento. Para el usuario final, DC no significa absolutamente nada. Es aquí donde nosotros procedemos a cambiarle los nombres a los contenedores documentales. Pero estos son tips que ya debemos de tener en cuenta, ¿no? Al momento de hacer nuestra arquitectura. Aquí sí le voy a poner el nombre del contenedor que va a almacenar los documentos, etcétera, ¿no? Entonces, si aquí le doy clic en guardar a ese nombre largo, la dirección URL no me ha cambiado en absoluto. Si se dan cuenta, yo lo creé con el nombre DC. A pesar de que tiene ahora este nombre súper largo, mi dirección URL no cambia, ¿sí? Entonces, sí hay que tener consideraciones al momento de crear nuestros contenedores. ¿Y para qué? Para que nosotros, cuando almacenemos aquí nuestros documentos, tengamos la posibilidad de darle al usuario final la posibilidad de que ellos puedan crear sus subcarpetas y
carpetas y subcarpetas, de repente los nombres de los documentos que les quepa dentro de esta dirección URL que finalmente va a tener el documento almacenado dentro de un solo contenedor, ¿sí? Si el documento que queremos almacenar de repente tiene 100 caracteres, incluido la extensión del documento, ¿sí? Cuando nosotros abramos ese documento va a tener una dirección URL, ¿sí? Entonces, si nosotros no preveemos al momento de crear el nombre del contenedor con un nombre cortito, entonces le vamos a quitar posibilidades al usuario final de que él llegue a hacer ese almacenamiento de información en este contenedor y pueda almacenar de repente esos documentos con nombres súper extremadamente largos, ¿ok? La forma de cómo ayudarlos de repente de que los usuarios finales puedan tener de repente mayor capacidad de almacenamiento de esos documentos largos es que nosotros creemos los contenedores con nombres cortitos, ¿sí? Esa es la forma. Bueno, es un tip de los muchos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo subo archivos ya demasiado largos? Bueno, la herramienta me va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedes subir más documentos largos o ya no puedes subir este documento porque ya superaste la cantidad de caracteres que debe tener tu contenedor, que son los 400 caracteres. Ok, una última pregunta. ¿Se pueden guardar archivos muy grandes en SharePoint y sube y baja en paquetes o es un solo paquete? Ok, señor Guillermo. Se pueden almacenar archivos que pesen hasta 100 gigas. ¿Ok? Si por ahí usted tiene un video renderizado, de repente archivos sumamente pesados, estos pueden subir hasta los 100 gigas. Va a depender más que nada de, ahora ya prácticamente ya casi no depende tanto de la herramienta, o sea, la limitación de la herramienta, sino va a depender mucho del ancho de banda que nosotros manejemos. Obviamente 100 gigas no es que se abra el archivo en un 2x3. Va a depender más que nada de nuestro ancho de banda de internet para que pueda subir o descargar ese archivo. ¿Ok? Sí, entonces básicamente es por eso. Muy bien, señores, muchísimas gracias. No sé si por aquí ya terminamos de responder a las preguntas. Igual si tuviesen alguna consulta más, alguna duda que haya dejado la presentación del día de hoy, se pueden contactar con nosotros a través de los correos que dejó mi compañero Isaac en el chat. Nosotros nos podemos contactar con ustedes para poder conversar sobre los temas pendientes o las dudas que puedan tener sobre la plataforma o si requieren algún apoyo u orientación sobre el servicio, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por su participación y su atención. Estamos prestos para escucharlos de repente en un futuro o visitarlos o tener una reunión ya un poco más personalizada para escuchar cada uno de sus casos. Muchas gracias a todos por participar. Buenos días a todos.